Hola profesor, en esta presentación vamos a hablar sobre la historia reciente y sus principales procesos. El grupo está formado por Tomás Lagos, yo, Tomás Morales, Alonso Órdenes y Máximo Morales Donoso. Ahora comenzaré con las preguntas históricas y acontecimientos históricos. Ahora bien, para analizar los acontecimientos históricos no basta con saber qué ocurrió, también es necesario cuestionarnos sobre esos hechos y buscar distintas formas de interpretarlos. Es justamente aquí donde aparecen las preguntas históricas y el conocimiento histórico. Cuando estudiamos un acontecimiento histórico, vamos a preguntarnos qué ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes participaron, cuáles fueron sus causas y qué consecuencias tuvo. Estas preguntas son importantes porque nos permiten ir más allá de simplemente saber que un hecho sucedió. Nos ayuda a analizarlo y a relacionarlo con otros acontecimientos que ocurrieron antes o después. Aquí aparecen las preguntas históricas, que son una herramienta fundamental para investigar el pasado. Estas preguntas pueden estar relacionadas con diferentes aspectos de un acontecimiento. Podemos preguntarnos por las decisiones que tomaron determinados personajes, por las condiciones que existían en una sociedad o incluso por las razones que llevaron a que se produjera un conflicto. Sin embargo, responder estas preguntas no siempre es sencillo. Podemos observar directamente lo que ocurrió hace muchos años, por lo que necesitamos recurrir a distintas fuentes históricas. Entre ellas encontramos documentos, fotografías, cartas, discursos, objetos, testimonios y registros de la época. Cada una de estas fuentes puede entregarnos información diferente sobre un mismo acontecimiento. Por eso también es importante analizar de dónde viene la información y qué tan confiable puede ser. Una fuente puede mostrar solamente una parte de lo ocurrido o presentar la visión de una persona o grupo determinado. Al comparar distintas fuentes podemos encontrar diferencias, coincidencias y nuevos elementos que ayudan a construir una interpretación más completa. De esta manera llegamos al conocimiento histórico. Esto no consiste simplemente en reunir información sobre el pasado, sino en analizarla, relacionarla y darle un significado. Los historiadores utilizan las fuentes disponibles para interpretar los acontecimientos y explicar lo que ocurrió de determinada manera. Además, el conocimiento histórico puede cambiar cuando aparecen nuevas fuentes o cuando se realizan nuevas investigaciones. Eso significa que la forma en que entendemos un acontecimiento no necesariamente permanece igual para siempre. Nuevas evidencias pueden permitir revisar algunas interpretaciones anteriores y plantear otras explicaciones. También debemos considerar que las personas que estudian la historia pueden tener diferentes perspectivas. Por eso, conocer distintos puntos de vista resulta importante para evitar quedarnos solamente con una versión de los hechos. En conclusión, las preguntas históricas nos permiten investigar y cuestionar el pasado, mientras que el conocimiento histórico se construye a partir del análisis de la fuente y las distintas interpretaciones que existen. Gracias a esto, estudiar historia no se trata solo de saber qué pasó, sino también de entender sus causas, sus consecuencias y la manera en que estos acontecimientos se relacionan con el presente. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero. Hola profesor, mi nombre es Tomás Lagos y a continuación con el tema hablaré sobre el contexto histórico de la Guerra Fría. Bueno, para entender cómo se desarrolló la Guerra Fría y por qué tuvo consecuencias tan importantes, primero debemos conocer el contexto histórico en que surgió. La Guerra Fría fue uno de los procesos más importantes del siglo XX. Comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se extendió hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente en una guerra, mantuvieron una fuerte competencia en lo político, económico, ideológico, tecnológico y militar. El conflicto se originó principalmente por las diferencias entre sus modelos políticos y económicos. Estados Unidos defendía el capitalismo, el cual se basaba la propiedad privada y el libre comercio, mientras que la Unión Soviética utiliza y promovía el socialismo y la expansión del comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó muy afectada económica y políticamente. Estados Unidos impulsó el Plan Marshall, que entregaba ayuda económica para reconstruir Europa occidental. Sin embargo, la Unión Soviética consideró este plan una forma de aumentar la influencia estadounidense y fortaleció su control sobre Europa oriental, y así Europa quedó dividida en dos grandes áreas de influencia, dando un mundo bipolar. Esta división también se manifestó militarmente, ya que en 1949, liderada por Estados Unidos, se creó la OTAN, y en 1955 la Unión Soviética respondió creando el Pacto de Varsovia. Además, ambas potencias desarrollaron armas nucleares cada vez más poderosas, generando el concepto de destrucción mutua asegurada, ya que un ataque nuclear podía provocar la destrucción de ambos países. La competencia también llegó a la ciencia y tecnología. En 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial, y en 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Estados Unidos respondió con grandes inversiones y en 1969 logró llevar a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna mediante la misión Apolo 11. Finalmente, la Guerra Fría se expresó mediante conflictos indirectos como las guerras de Corea, Vietnam y la invasión soviética de Afganistán, y especialmente la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el cual fue uno de los momentos más cercanos a una guerra nuclear.
Ahora, en conclusión, la Guerra Fría estuvo marcada por la división del mundo en dos bloques y una constante competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas consecuencias llegaron a distintas regiones, incluyendo América Latina y a Chile. Bueno, ahora le cedo mi palabra a mi compañero. Hola profesor, me llamo Máximo Morales Donoso y vengo a hablar sobre las fuentes y perspectivas historiográficas. El estudio de la Guerra Fría requiere analizar diferentes fuentes históricas, ya que fue un periodo marcado por una fuerte disputa ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada bloque buscaba defender su propia visión de los acontecimientos, por lo que las fuentes permiten conocer hechos políticos y militares, pero también experiencias personales, propaganda y distintas perspectivas. Para analizar una fuente es necesario considerar su origen, el contexto en que fue creada y el punto de vista que representa, ya que ningún documento es completamente neutral y puede reflejar los intereses de quienes lo elaboraron. Una fuente importante son los documentos oficiales, como la doctrina Truman de 1947, porque desde la perspectiva estadounidense buscaba defender la democracia frente a la expansión del comunismo, aunque también fue interpretada como una estrategia para aumentar la influencia de Estados Unidos. Esto demuestra que un mismo documento puede tener distintas interpretaciones. También están los testimonios personales. En Chile, los relatos de personas que vivieron la polarización política, el golpe de Estado de 1973 y la dictadura permiten conocer las consecuencias humanas del conflicto, como la persecución política, la censura y el exilio. Sin embargo, estos testimonios pueden estar influenciados por experiencias y emociones personales, por lo que deben complementarse con otras fuentes. Otra fuente es la prensa de la época, que además de informar, podía utilizarse para difundir propaganda. En Estados Unidos se presentaba al comunismo como una amenaza, mientras que en los países socialistas ocurría algo similar con el capitalismo. En Chile, la prensa reflejó la división política y durante la dictadura existió censura. También existen distintas interpretaciones historiográficas. La visión tradicional responsabilizaba principalmente a la Unión Soviética, mientras que la revisionista destacaba la responsabilidad de Estados Unidos. La perspectiva post-revisionista buscó una explicación más equilibrada, considerando las acciones y conflictos de ambas superpotencias. En el caso chileno, algunas interpretaciones destacan la influencia estadounidense y otros factores internos en el país. En conclusión, analizar distintas fuentes e interpretaciones permite comprender la Guerra Fría como un proceso complejo y desarrollar una mirada crítica frente a la información, entendiendo que los hechos históricos pueden ser interpretados desde diferentes puntos de vista. Ahora analizaremos brevemente la doctrina Truman, presentada por Estados Unidos en 1947. En ella se planteaba la necesidad de frenar la expansión del comunismo y defender la democracia. Sin embargo, también puede interpretarse como una forma de aumentar la influencia estadounidense. A partir de esta fuente existen distintas interpretaciones. La visión tradicional responsabilizaba principalmente a la Unión Soviética, mientras que los revisionistas también señalan la responsabilidad de Estados Unidos. Por otro lado, la perspectiva post-revisionista considera que ambos bloques contribuyeron a mantener la tensión. Esto demuestra que una fuente puede tener distintas interpretaciones dependiendo de su contexto y perspectiva. Ahora terminando, le doy la palabra a mi compañero. Ahora vuelvo para hablar sobre los impactos de la Guerra Fría en la vida cotidiana. La Guerra Fría no solo cambió las relaciones entre los países, sino que también tuvo efectos importantes en la vida cotidiana de millones de personas. Sus consecuencias llegaron a los hogares, las escuelas, los medios de comunicación, la cultura y las relaciones sociales. Uno de los principales aspectos fue la competencia ideológica entre el capitalismo, representado principalmente por Estados Unidos, y el comunismo liderado por la Unión Soviética. Ambos bloques buscaban demostrar que su sistema era superior y utilizaron la propaganda para influir en la población. Los periódicos, la radio, la televisión y el cine difundían mensajes favorables a cada bloque y presentaban al otro como una amenaza. La competencia también se reflejó en el consumo. En los países occidentales, especialmente en Estados Unidos, el crecimiento económico permitió aumentar el acceso a automóviles, televisores y electrodomésticos. Estos productos eran asociados con el progreso y la modernidad, mientras que en los países socialistas la producción y la distribución estaban más controladas por el Estado. La educación también estuvo influenciada por el conflicto. En Estados Unidos se enseñaban ideas relacionadas con los peligros del comunismo, mientras que en los países socialistas se promovía una visión crítica del capitalismo. En Chile, las universidades y centros educativos también fueron espacios de fuerte debate y polarización política. Otro elemento importante fue el temor de una guerra nuclear. La existencia de armas capaces de destruir ciudades completas provocó una sensación de inseguridad mundial que también se reflejó en películas, libros y otras experiencias culturales. En Chile, la Guerra Fría contribuyó a profundizar las divisiones políticas. La polarización llegó a las familias, universidades y lugares de trabajo, y que después del golpe de Estado de 1973, durante la dictadura militar, la censura, la persecución política, las detenciones y el exilio afectaron directamente a muchas personas y familias.
Si comparamos esta época con la actualidad existen diferencias, pero también similitudes. Hoy tenemos acceso inmediato a información mediante Internet y redes sociales, aunque enfrentamos problemas como las noticias falsas y la desinformación. La propaganda política también continúa, pero ahora utiliza principalmente medios digitales. Ahora, para concluir, la Guerra Fría demuestra que los grandes procesos históricos pueden transformar la vida cotidiana. Sus efectos estuvieron presentes en la forma de informarse, estudiar, consumir y relacionarse. Además, nos permite valorar la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la importancia de resolver los conflictos mediante el diálogo. Bueno, ahora le cedo mi palabra a mi compañero. Ahora me toca hablar sobre la memoria colectiva y patrimonio e identidad. La memoria colectiva y el patrimonio son importantes para comprender cómo la Guerra Fría y sus consecuencias siguen influyendo en nuestra sociedad. La historia no está formada solamente por documentos, fechas y acontecimientos políticos, sino también por los recuerdos de las personas, las experiencias de las comunidades y los lugares que permiten mantener vivo el pasado. La memoria colectiva reúne recuerdos, experiencias y significados compartidos por una comunidad. En Chile, la Guerra Fría, el golpe de Estado de 1973, la dictadura militar y la recuperación de la democracia forman parte de esta memoria, transmitida mediante testimonios, conversaciones familiares, investigaciones y conmemoraciones. El patrimonio también permite conservar y transmitir el pasado. Los sitios de memoria, monumentos y archivos relacionados con la dictadura ayudan a que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y comprendan que estos hechos afectaron a personas y comunidades reales. De la misma forma, las historias contadas por familiares permiten conocer cómo estos acontecimientos cambiaron la vida cotidiana. Todo esto influye en la identidad de una persona y de la sociedad, ya que la manera en que comprendemos nuestro pasado también afecta cómo vemos nuestro presente. Por eso es importante reconocer diferentes experiencias y analizar la información antes de aceptarlas como verdadera. En conclusión, la memoria, el patrimonio y la identidad conectan el pasado con el presente. Recordar la historia permite aprender de ella, valorar los derechos humanos y fortalecer la democracia. Ahora, para una síntesis general, le daré la palabra a mi compañero. Hola, profesor Max. Para reflexionar, damos paso a la conclusión y reflexiones sobre la democratización chilena. Después de analizar la Guerra Fría, podemos concluir que sus consecuencias siguen presentes en distintas sociedades, aunque terminó en 1991. En Chile, sus efectos estuvieron relacionados con la polarización política, el golpe de Estado de 1973, la dictadura y el proceso de recuperación de la democracia. Este proceso demuestra que la Guerra Fría fue mucho más que una rivalidad entre Estados Unidos y Unión Soviética. Sus efectos llegaron a la política, la sociedad y la vida cotidiana en distintos países. En Chile, la tensión política y la intervención extranjera contribuyeron a un periodo de profundas divisiones que tuvo consecuencias para muchas personas. También aprendimos que el conocimiento histórico puede cambiar cuando aparecen nuevas funciones y perspectivas. Los testimonios, documentos, archivos y sitios de memoria permiten comprender mejor el pasado y conocer experiencias que muchas veces no aparecen en los relatos oficiales. A partir de esto, proponemos crear un programa escolar de memoria histórica y educación democrática. Esto podría incluir visitas a sitios de memoria, entrevistas a personas que vivieron este periodo, análisis de fuentes y exposiciones realizadas por los propios estudiantes. Además, podrían realizarse debates, democracia, derechos humanos y participación ciudadana. El objetivo sería aprender a argumentar utilizando evidencia, respetar opiniones diferentes y desarrollar una mirada crítica frente a la información. Bueno, profesor, eso ha sido nuestro video. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en clases. Tenga una buena noche.